Cantor de amores. Ese es nuestro título. Cantor de amores. Ahora, nuestro tema, lo que vamos a estar tocando en esta mañana, lo que vamos a tratar, y esperamos que el Señor obre en nuestros corazones, es no solo espectadores, sino participantes. Una vez más, no solo espectadores, sino participantes. Un espectador es aquel que asiste o presencia un evento público o privado y lo mira con detenimiento, lo mira con atención. Ese es un espectador, alguien que presencia, asiste. Ahora, hermano y amigo mío, no seas solo un espectador, no seas un asistente, un oyente, mirón o concurrente, sino sé también un participante. Eso es lo que quiero que tratemos en esta manera. No ser solo un espectador, sino un participante. Un participante es uno que participa, uno que toma parte activa en lo ordenado, en lo que se está haciendo o en lo que se está trabajando y proyectando. Por ejemplo, uno puede ir a una conferencia laboral, uno puede asistir a una charla de trabajo y ser solo un espectador. Estamos allí, presenciamos, oímos lo que se dice, pero al salir no vimos nada de lo que se ha dicho. O tú puedes ser un espectador participante. No solo concurres al evento, sino que tomas parte activa en lo que se dijo. Al salir de todo lo que has escuchado, tú tomas parte, una parte activa. Lo mismo sucede con Dios. Puedes ser un espectador en la iglesia. Puede que tú hoy seas un espectador, seas un asistente y no un participante. Vienes, miras, luego te vas y no tomas compromiso alguno con lo que Dios te ha dicho. Vamos a ir a nuestro libro en esta mañana. Les voy a invitar a ir a Ezequiel, capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33. Vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en este libro. Hermanos, yo estoy siendo muy bendecido por Dios a través del estudio y la predicación de este libro. Espero que de igual manera lo esté siendo para tu vida. Si este tipo de mensajes no está siendo de bendición, de crecimiento para tu vida, eso significa que estás siendo un espectador. Estás siendo un espectador y no un participante. Ezequiel, capítulo 33, vamos a orar y entramos en el mensaje. Precioso Dios, Padre Santo, estamos en tu presencia, hoy, primer día de la semana, recordando, Señor, que tú estás vivo, que tú no has estado en la tumba, Señor, sino que tú te has levantado, has vencido la muerte y has traído vida, Señor, a través de tu sangre. Padre Santo, bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través del Espíritu que tú has hecho morar en nuestras vidas, a vivir aplicando, Señor, la verdad que tú traes a nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a glorificar tu nombre, a crecer, a que tú seas engrandecido. Por favor, te lo pedimos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ezequiel capítulo 3, versículo 21. Versículo 21, recuerden que el domingo pasado vimos Ezequiel 33, vimos del versículo 1 hasta el versículo 20.
Hoy continuamos desde el versículo 21 hasta finalizar el capítulo. Versículo 21 dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén, diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Paramos un momento. El Señor nos data en este pasaje una fecha exacta. Nos dice en el año 12, 12 del cautiverio en Babilonia. Nos dice en el mes 10, a los 5 días de ese mes. En esa fecha llegó a Ezequiel, dice, un fugitivo de Jerusalén, diciendo que la ciudad ya había sido conquistada. Ahora, este versículo, hermanos, es sumamente importante. ¿Saben? Porque marca un antes y marca un después. En este versículo, versículo 21, vemos el cumplimiento de la palabra de Dios por boca de Ezequiel, lo que dijo en el capítulo 24. Vamos a ir rápidamente. Ezequiel 24. Ezequiel 24. Ezequiel 24. Leemos el versículo 24 y 25. Perdón, 25 y 26. Dice, y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos e hijas, en este momento, en el capítulo 24, donde estamos leyendo, Dios le estaba diciendo a Ezequiel que él le iba a quitar al pueblo de Israel el templo, le iba a quitar la ciudad preciada, le iba a quitar Jerusalén, iba a destruir la hermosura de los ojos para ellos, iba a quitar el deleite de ellos, iba a quitarle la vida aún hasta a sus hijos. Versículo 26 dice, ese día que la ciudad sea conquistada, vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Excelente. Ahora miren el versículo 1 del capítulo 24. Versículo 1 del capítulo 24. Vino a mí palabra de Jehová en el año, que dice, 9. En el año 9. Esta palabra, esta profecía de Ezequiel en el capítulo 24, fue en el año 9 del cautiverio. Ahora en el capítulo 33, donde estamos, capítulo 33, 21, dice en el año 12. Ahora estamos hablando que pasaron 3 años. Pasaron 3 años de aquella profecía y nos dice que vino un fugitivo diciendo que la ciudad había sido conquistada. Marca un antes y marca un después. La profecía fue cumplida. La ciudad fue conquistada. La ciudad fue derribada. Miren el versículo 22. Versículo 22 dice, y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca hasta que vino a mí por palabra, por la mañana, y abrió mi boca, y ya no más estuve callado. El versículo 22 nos dice que Ezequiel había estado mudos, sin palabras o en silencio. Ahora dice que el día anterior, antes que el fugitivo llegara, Dios le había abierto la boca a Ezequiel. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Quiero ir explicando un poco el capítulo. Es necesario que no solamente vayamos a la aplicación de la palabra, sino que entendamos el contexto y aprendamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Recuerdan en el capítulo 3? En el capítulo 3 de Ezequiel, Dios le pega a Ezequiel la lengua a su paladar para que no hablara palabra a los israelitas.
Algunos dicen que desde aquel tiempo, desde el capítulo 3 de Ezequiel, dicen que desde aquel tiempo Ezequiel no habló y Dios le abrió la boca recién ahora en el capítulo 33. ¿Me siguen lo que estoy tratando de decir? Hay algunos predicadores, comentaristas, algunas personas que dicen que desde aquel tiempo, capítulo 3, que Dios le cerró la boca a Ezequiel, no la volvió a abrir hasta el capítulo 33. Estamos hablando de mucho tiempo. Pero claramente es una errónea, pésima y mala interpretación. ¿Por qué quiero decirles esto, hermano? Para cuidarles a aquellos que estudian en sus casas, aquellos que leen la Biblia y no entienden algo. Muchas veces uno no entiende algún pasaje, no comprendo qué es lo que dice este pasaje. Entonces, ¿qué hacemos? Rápidamente vamos a internet, buscamos un comentario, alguien que nos explique el versículo, y sacamos una conclusión respecto de lo que dice la palabra de Dios. Esto es una alerta para los predicadores, para los que están predicando, para los que arman mensajes o para los que estudian en su casa. Es fácil agarrar un comentario y sacar la conclusión. Pero recuerden, comentarios son escritos por hombres, como cada uno de nosotros, que dan una perspectiva, que dan una reflexión, dan su punto de vista respecto de la palabra de Dios. Eso significa que pueden estar equivocados. Piensen que si yo me hubiese dejado guiar por los comentarios que quizás he leído, estaría diciéndoles en este momento que Ezequiel estuvo callado desde el capítulo 3 hasta el capítulo 33. Estaría enseñándoles cualquier cosa. Por eso la importancia de no dejarnos guiar solamente por lo que hizo un comentario, sino estudiar lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Quiero redondearles. Dios le habla a Ezequiel por primera vez en el año 5. En el año 5, a los 5 días del mes de la deportación a Babilonia. Cuando Israel fue llevado a Babilonia, a los 5 años y 5 días, Dios le habla a Ezequiel. Una visión. Eso lo van a encontrar, si lo quieren buscar, en Ezequiel capítulo 1, versículo 2. Pero no lo vamos a buscar. Ahora, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Ezequiel están conectados en una misma visión. No hay señales de periodos de tiempo entre estos capítulos. Miren rápidamente, se los quiero mostrar porque si no, acompáñenme a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, miren el versículo 28. Ezequiel capítulo 1, perdón, versículo 28, luego del punto y aparte. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Miren cómo sigue el capítulo 2. Me dijo, hijo de hombre, ponte de pie. ¿Se dan cuenta cómo finaliza el capítulo 1 y comienza el capítulo 2 hablando lo mismo? Es la misma visión. Lo mismo sucede al finalizar el capítulo 2, al comenzar el capítulo 3. Miren el versículo 10 del capítulo 2. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y continúa lo mismo que viene diciendo en el capítulo 2. Están completamente conectados los 3 capítulos en una misma visión. Ahora, solo hubo una parte en la que se rompe esa visión. Miren el versículo 15 del capítulo 3. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, Ezequiel se fue hacia allá, que moraban junto al río Quebar,
y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí 7 días atónitos entre ellos. Luego de la primera visión, estuvo 7 días atónitos con los hombres ahí en Tel Aviv. Versículo 16 dice, y aconteció que al cabo de los 7 días, vino a mí palabra de Jehová diciendo. Ahí comienza una segunda visión, una segunda palabra de Jehová. O sea, que nos dice que en el año 5 de la deportación, a los 5 días del mes, primera visión, la segunda visión fue a los 12 días. ¿Se dan cuenta? Pasaron 7 días, o sea que a los 12 días comenzó la segunda visión. Luego de eso, en el versículo 26 del capítulo 3, versículo 26, dice, y haré que se pegue, le dice Dios a Ezequiel, haré de tu lengua a tu paladar y estarás mudo. Y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca. ¿Se dan cuenta? Lo que Dios le estaba diciendo a Ezequiel no es que iba a quedar mudo completamente, sino que iba a quedar mudo para que cuando el pueblo de Israel le viniese a pedir palabra, Ezequiel no le iba a dar palabra, a no ser que Dios le dijese, diles esto. Entonces Dios iba a abrir la boca de Ezequiel y él le iba a hablar al pueblo de Israel. Estoy aprendido, Ezequiel hace muchas representaciones. Hay veces en las que Ezequiel no hablaba, él hacía actuaciones respecto de lo que Dios le dice. Por ejemplo, voy a nombrarles algunas, no las vamos a buscar. Vemos cuando Dios le manda a Ezequiel que represente una maqueta, le manda a hacer una maqueta del sitio de Jerusalén, donde él tiene que dormir sobre su lado izquierdo 390 días. ¿Qué son esos 390 días? Son los años de la maldad del pueblo de Israel. Y luego duerme sobre el lado derecho otros 40 días que representan otros 40 años. También Dios le manda a representar cortando sus barbas, cortando su cabello a espada y esparciéndolos al viento. En otra oportunidad le hace cocinar sus alimentos a la vista del pueblo, usando como combustión el estiércol de los animales. También le hace hacer un agujero en el muro de su casa, ¿lo recuerdan? Todo esto lo he predicado. Y pasar por allí varias veces. ¿Qué es lo que quiero decirles? Es cierto que el profeta actuaba lo que Dios le decía, pero otras veces también lo comunicaba con palabras. Él no estuvo callado desde el capítulo 3 hasta el capítulo 33. Eso es lo que quiero mostrarles. Es un error completo. Miren capítulo 20 de Ezequiel, capítulo 20. Capítulo 20 de Ezequiel, versículo 1, dice, aconteció en el año, dice, séptimo. La primera visión fue en el año 5, donde Dios le dijo que lengua. Ahora estamos viendo en el año séptimo, 2 años más pasaron. Miren el versículo 3, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué le mandó el Señor a hacer? Hablar. Le mandó a los ancianos de Israel. No estaba mudo. No estaba mudo. Capítulo 24 llegamos. Capítulo 24. Otra vez. Le dice en el versículo 3, y habla por parábola a la casa rebelde. Capítulo 24, versículo 3, y habla por parábola a la casa rebelde. No por medio de imitación, no por medio de una actuación, sino por medio de parábola. Ezequiel estaba hablando. Acá en este capítulo 24 es cuando sucede que vuelve a decirle a Ezequiel
que él no iba a volver a hablar. En el capítulo 24, versículo 27, le dice, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Desde el capítulo 4 es donde Dios le dice a Ezequiel, ya no traerás más palabras, ya no volverás a hablar. Pero como lo he explicado también en otra oportunidad, se refería que Ezequiel no volvería a hablar por palabra a los hijos de ¿quién? De Israel. Hasta que viniese el fugitivo a dar las noticias de la caída de Jerusalén. Eso era a lo que se refería. No iba a hablarle más a los hijos de Jerusalén. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo podemos decir que lo que estoy diciendo es correcto? Lo sabemos porque el capítulo 25 al capítulo 33, como he predicado, son las profecías de Ezequiel a las naciones gentiles. Ezequiel no se había quedado mudo verdaderamente. Él seguía hablando, él seguía hablando, pero a los gentiles. Ahora en el capítulo 33, versículo 22, se cumple lo anunciado en el capítulo 24-27. Él vuelve a hablarle a los israelitas. Quizás te preguntes, ¿pero qué hay con el mensaje del domingo pasado? El domingo pasado también prediqué Ezequiel 33. Volvemos ahí a Ezequiel 33. Ahí mismo en Ezequiel 33, versículo 2, dice, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles. Habla a los hijos de tu pueblo y diles. ¿Ezequiel habló antes que llegase el fugitivo? Porque el fugitivo llegó en el versículo, como estamos viendo, llegó en el versículo 21. ¿Ezequiel ya estaba hablando antes? No. No. El comienzo del capítulo 33, que fue lo que prediqué la semana pasada, el comienzo del capítulo 33 es lo que Dios le anunció a Ezequiel que debe decirle a su pueblo luego de la llegada del fugitivo. Cuando el fugitivo llegue y empieces a hablarle otra vez al pueblo de Israel, estas son las cosas que le dirán. Lo que hablamos el domingo pasado. ¿Se dan cuenta cómo todo se conecta, cómo todo se une y tiene... Este capítulo, lo que acabo de explicar, es importante. Es importante, hermano. Porque se termina una etapa, como ya dije antes. Ya no habrá más juicios sobre la caída de la ciudad de Dios, la ciudad de David, la gran Jerusalén. Luego de este capítulo se empieza a hablar hacia el futuro. Antes todas las profecías eran contra Jerusalén, la toma de Jerusalén. Jerusalén va a caer, los voy a castigar, voy a hacer que Jerusalén caiga, voy a destruir el templo. Pero a este punto ya está, Jerusalén fue tomada. Ahora quedó en el pasado, ahora las profecías comienzan a hablarse del futuro. Es importante notar esto. Y es interesante porque al comienzo de su ministerio, el ministerio de Ezequiel, en el capítulo 3, Dios le encomienda la comisión, eso lo vimos el domingo pasado, le encomienda la comisión de ser el atalaya del pueblo de Israel. Pero ahora ha caído, el Señor vuelve a renovar esa comisión en el capítulo 33, para lo que viene por delante. Otra vez vuelve a decirles, te he puesto para atalaya. La ciudad ya ha caído, ahora tú eres atalaya para lo que vendrá por delante. Dejando en claro estos puntos importantes, y indicados por muchos predicadores, porque créanme, he investigado y he buscado respecto de este capítulo, y la información que traen es muy vaga. No se explican muchísimas cosas. Por eso he tenido que indagar más respecto de las Escrituras. Y por eso quería darle esta información para que ustedes también puedan tenerla. Ahora, vayamos a nuestro tema en esta mañana. No solo espectadores, sino participantes. No solo espectadores,
sino participantes. Versículo 23 a 4 dice, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros dada la tierra en posesión. Esto está buenísimo, hermanos. El Señor le dice a Ezequiel, hay hombres en los alrededores de Jerusalén, de la Jerusalén conquistada, o sea, hay hombres en Israel todavía viviendo, que creen que por muchos, o por ser muchos, van a poder tomar la ciudad. ¿Qué es lo que ellos argumentaban para poder tomar la ciudad? Ellos decían, Abraham, siendo uno, poseyó la tierra. Dios le dio la tierra a Abraham, que era uno solo. ¿Cuánto más derecho tenemos nosotros, que somos un grupo? ¿Cuánto más derecho tenemos? Escuchen bien. Ellos no entendían que a Dios no le interesa la cantidad, escúchalo bien, no le interesa la cantidad, sino la calidad. A Dios le gusta y le interesa y presta atención a la calidad, no a la cantidad. Había una gran diferencia entre Abraham y ellos. Dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham era un creyente de Dios. Abraham era un hombre de fe. Abraham era un hombre obediente. Abraham era un hombre consagrado y entregado a Dios. Por eso le fue contado por justicia. Por eso, estos hombres rebeldes no creían en Dios. Ellos eran hombres idólatras. Ellos tenían sus dioses. Ellos hacían sacrificios de sangre, comían con sangre. Hermanos, estos hombres no eran verdaderos descendientes espirituales de Abraham. No eran verdaderos descendientes espirituales de Abraham. Los descendientes de Abraham son los que viven por fe en Dios. ¿Has escuchado? Entiéndelo, por si no lo sabías. Los descendientes de Abraham son los que viven por fe en Dios. Si tú vives por fe en Dios, entonces tú, gentil, sí, tú, nosotros, que no somos israelitas, somos descendientes de Abraham. Jesús le dijo a los fariseos que se consideraban hijos de Abraham, y que ciertamente lo eran, pero por la carne, nacimiento de carne, y no por la fe, no por sus obras. Jesús tenía una discusión con los fariseos, quizás si lo recuerdan, no lo vamos a buscar, en el capítulo 8 de Juan. Él discutía con los fariseos y ellos le respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. ¿Cómo tú dices que nuestro padre no es Abraham? El padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham. Jesús no les negaba el ser hijos de Abraham por la carne, sino que no eran hijos de Abraham por sus obras, porque si fuesen, ciertamente creerían y vivirían en obediencia a Dios. Pablo le dijo a los hermanos de Galacia, en Gálatas 3:7, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham.
Hermanos, hay un versículo en Romanos, tampoco lo vamos a buscar, que también es claro, donde Pablo trata de explicarnos quiénes somos descendientes de los israelitas o quiénes somos descendientes de Abraham. Pablo les decía, no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por la carne, ni es la circuncisión que se hace exteriormente, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu. O sea, es por medio de la fe. Ahí está la descendencia. Miren cómo versículo 25. Versículo 25 le dice, por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿comeréis con sangre? ¿Y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos? ¿Y derramaréis sangre? ¿Y poseeréis vosotros la tierra? Les dice el Señor. Versículo 26. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación, y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. El Señor le dice, ustedes quieren, el Señor trata de reflexionar, el Señor trata de pensarlo de esta manera, trata de llevarlos a que ellos bajen los pies a la tierra y puedan pensar. Les dice, a ver si ustedes quieren la misión que Abraham, pero ustedes han puesto sus espadas contra ustedes mismos. Ustedes ya se han matado, ustedes se han apuñalado con sus espadas. Ustedes son abominables, son idólatras, son desobedientes, son adúlteros y fornicarios. Ahora, ¿ustedes creen que yo les daré la tierra por posesión? ¿Ustedes creen que son semejantes a Abraham? En nuestros días, hermanos, muchos reclaman participación en las bendiciones propias de los creyentes verdaderos, mientras sus conductas demuestran que son enemigos de Dios. Viven una vida en desobediencia a Dios, contraria a su palabra, y pretenden recibir las bendiciones que otros creyentes fieles reciben de la mano del Señor. Dada la situación de sus corazones rebeldes y despreciables a Dios, del versículo 27 al 29, no lo vamos a leer para que no se nos extienda tanto el mensaje, pero del versículo 27 al 29, el Señor les responde diciendo, ustedes no le llenan ni los talones de lo que fue Abraham. Ustedes no pueden igualar ni imitar su fe y sus obras. Y pretenden que yo les dé la tierra como bendición, que ustedes recibirán de mi mano por todas sus abominaciones y soberbia, es que los haré desaparecer de la tierra de Israel. Ya Jerusalén fue tomada, ya Jerusalén fue derribada. Ahora ustedes que habitan en los alrededores de Israel, lo voy a hacer desaparecer. Israel va a quedar completamente desierta. Los que están en el desierto, si después ustedes pueden leer esos pasajes, 27 al 29, el Señor les describe, los que están en el desierto van a morir a espada, los que están en los campos van a morir por las fieras, y los que están escondidos en las fortalezas o en las cuevas van a morir por enfermedad. Pueblo necio, le dice el Señor. Si esperaban bendición de mi mano, sepan
que recibirán castigo y condenación. Estos eran israelitas que aún permanecían en las tierras de Israel y oían la voz de sus propios profetas falsos. Ellos no querían oír la voz de los profetas verdaderos. Ellos querían oír la voz de los profetas falsos. Por eso es que tenían estos pensamientos ocurrentes, estos pensamientos locos, estas ideas locas. Ahora, estos son un claro ejemplo de un grupo de espectadores, hermanos. A esto quiero llevarlos. Son un claro ejemplo de un grupo de espectadores. Escuchaban la verdad de Dios. Ellos sabían la verdad de Dios, pero no la creían. Sus vidas y prácticas testificaban contra ellos. Ellos expectaban, pero no practicaban, no participaban de la verdad de Dios. ¡Qué gran peligro! ¡Qué gran mentira muchos se creen! ¿Cuántos hoy en las iglesias, en nuestros días, creen, hablan y dicen con tanta fuerza que recibirán ciertas promesas de Dios, que merecen ciertas bendiciones de Dios? Como dicen algunos cuantos pentecostales, se apropian, entre muchas otras promesas, la promesa de Dios a Josué. Algunos la recordarán, ¿no? Espero que tú no ores por esto. Donde le dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestra. Primero, esa promesa no es para nosotros. Esa promesa no es para mí. Segundo, pretenden una bendición, viviendo vidas inmorales y en completo desconocimiento de la voluntad de Dios. Querido amigo, querido hermano, entendamos que no basta con solo ser un espectador, sino también un participante. Ahora el Señor pasa a hablarle a Ezequiel sobre otro grupo de israelitas. Vayan siguiéndome, hermano, no se me pierdan, no se me distraigan. Yo sé que no es lo mismo estar en el Zoom que estar presencial en las reuniones. No hay la presencialidad. Por el Zoom a veces hay cosas que nos distraen. Necesito su atención. Porque ahora el Señor va a comenzar a hablarles de otro grupo de israelitas. Hasta recién les hablaba a los israelitas que estaban en la tierra de Israel. Ahora le habla a los israelitas que estaban juntamente con Ezequiel en Babilonia, a los que estaban cautivos. El Señor le va a anunciar a Ezequiel el problema que vivimos hoy en día los pastores y predicadores en las iglesias. Miren cómo sigue el versículo 30. Versículo 30. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan, se ríen, se burlan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene. Vamos, escuchemos. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obras. Oirán mis palabras, y no las pondrán por obras. Antes hacen halagos con su boca, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí, Ezequiel, que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Pero cuando ello viniere, y viene ya, lo que Dios le anunció, sabrán que hubo profeta entre ellos. Dios le dijo a Ezequiel en estos pasajes, resumiéndolo: Ezequiel,
debes saber respecto de los hombres que están cautivos en las tierras de Babilonia, debes entender, Ezequiel, que ellos se ríen a tus espaldas. Ellos se burlan de ti. Ellos hablan en sus casas. Ellos hablan en las calles. Quizás se juntan y en esas juntadas que tienen, la predicación de Ezequiel era el tema de conversación. O salían a trabajar, a hacer compras, o se sentaban quizás a las puertas de su casa y hablaban con sus vecinos, y Ezequiel era el tema del momento. Dios le dice, Ezequiel, ellos quieren escucharte. Les gustan tus palabras. Les gustan las novedades que traes. Tú eres el informativo del momento. Miren lo que dice el versículo 31. Y vendrán a ti. Ellos se mofan de ti. Ellos hablan de ti. Pero les gusta. Versículo 31. Vendrán a ti como viene el pueblo. Presten atención a esa palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? Vienen a ti como viene el pueblo. Algo parecido está tratando de decir. Y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con su boca. Ellos se reunirán como si fuesen mi pueblo, le dice. Van a parecer que son mi pueblo, procurando oír de ti mis palabras. ¿Cómo? Por obras. Aparentan, se reúnen, aparentan que quieren poner las palabras que tú predicas, aparentan que las van a poner por obra para obedecerme, seguirme y servirme. Pero por el contrario, se reunirán aparentando ser pueblo mío. Pero en realidad no lo son. Porque ellos oyen, pero no les interesan mis palabras. No les intereso yo. Por lo tanto, no les interesa poner por obra, en obediencia, lo que yo les mando. Versículo 32. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obras. Ezequiel, a estos muchachos, a estos grandes y jóvenes, pequeños, a cada uno de ellos les gusta escucharte. Porque tú eres un buen orador, eres elocuente a la hora de hablar. Les gusta cómo te expresas, les conmueves con tus palabras, los hace llorar, quizás algunos lloraban, les hace poner la piel de gallina. ¡Ah, qué palabras! Pero para ellos, tú eres un entretenimiento. Tú eres el pasatiempo. Piensen por un momento que ellos no tenían el cine. Ellos no tenían acá en Corrientes el cine Abasto, ahí en el shopping. No tenían el shopping acá de Palermo, para que uno pueda ir y mirarse una película y entretenerse con unos pororó. No, no tenían un parque de diversiones, no tenían un McDonald's con un combo accesible o un Starbucks con un buen café para charlar y pasar un rato. Ellos se juntaban a escuchar al profeta para chismear y tener que hablar. Se juntaban a oír al siervo de Dios que les hablaba en nombre del Creador. Solo por gusto. Porque sus corazones no eran para Dios, sino para ellos mismos. El versículo 31, la última parte, si prestan atención luego del punto y coma, dice, antes hacen halagos con su boca y el corazón de ellos anda de su avaricia. Avaricia. Ellos no procuraban darse,
sino que andaban en avaricia. ¿Qué significa la palabra avaricia? El avaro es el que quiere todo para sí, no da, ni tampoco se da, sino que abandona para sí mismo, para su beneficio. Así andaban ellos, no para Dios, sino para ellos mismos. Quizás digas, no entiendo. La verdad es que no lo entiendo. ¿Cómo puede ser que les guste escuchar la palabra, pero no obedecer? Parece un poco contradictorio. Piensen en esto. ¿Herodes acaso no escuchaba a Juan el Bautista de buena gana? ¿No? Pero solo le gustaba escucharle. Recuerdan que terminó decapitándolo. Le encantaba escuchar las palabras de Juan. Muchos escuchaban las palabras sabias de Jesús, pero pocos las hacían propias. Así llegan muchos hoy a las iglesias, a los lugares donde se predica fielmente la palabra de Dios. Llegan por motivos indignos y corruptos. Sí, indignos y corruptos. Por ejemplo, han golpeado a su esposa, son maltratadores quizás de sus hijos, han matado a una persona, han engañado a su pareja, han sido infieles. Quizás se emborrachan o se drogan y han arruinado sus familias, han arruinado sus vidas. Entonces vienen a la iglesia. A ellos les gusta lo que escuchan. ¡Wow! Dicen. Es verdad. Pero solo vienen a la iglesia para acallar sus conciencias y decir al que han ofendido, le dicen, estoy yendo a la iglesia. Estoy arrepentido, quiero cambiar, quiero que me perdones. Ellos quieren, pero en realidad son personas avaras, porque están centradas en ellas mismas, sin intención de poner por obra la verdad de Dios. No hay intención de abandonar la vieja vida, sino de continuar por ella. Me gusta. Voy a ir porque están buenas las palabras, me hacen tan bien, pero nunca las ponen por obra. Al igual que muchos creyentes, hipócritas, perdonen por ser directo, pero Dios es directo. Hay muchos creyentes en nuestros días que son hipócritas, son falsos, muestran una apariencia por fuera, aparentan, se muestran, pero por dentro han apagado, han contristado al Espíritu Santo. Vienen, se congregan, cantan, les gustan los sermones, pero nunca los ponen por obra. Nunca los viven. Querido hermano, querido oyente, debemos llegar, debemos buscar la palabra de Dios con la intención de obedecer. Si buscamos la palabra de Dios, debe ser con la intención de obedecer y examinando constantemente nuestros corazones. Quizás sea el momento ahora que estés reflexionando y replanteándote cómo se encuentra tu vida, pensando cómo se encuentra tu corazón, para no dejar de aplicar lo que oímos de la palabra de Dios. Recuerdan, no son mis palabras, es la palabra de Dios hablando a través de un siervo inútil. La mejor respuesta a un sermón, wow, fue excelente el mensaje. La verdad, me encantó el mensaje, qué bueno. Luego sale del culto, salimos de las reuniones,
ya sea de acá de la iglesia o cortamos la conexión por internet y olvidamos. Quedó en simplemente, wow, qué bueno ese mensaje. Pero hasta ahí nomás. Sino que debería ser, hermanos, de esta manera debería ser. ¡Wow! Dios me habló al corazón. Dios me habló. ¿Qué debo hacer ahora? Entonces salimos del culto, cortamos la conexión y decimos, manos a la obra. Voy a empezar a aplicar esta palabra a mi vida. Voy a empezar a trabajar para obedecer a la palabra de Dios. Así es como debería ser. Versículo 33. Pero cuando ellos viniere, recuerden que está hablando lo que comenzó en el capítulo 33, respecto de ser el atalaya, de avisar lo que sucederá. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Dios le dice a Ezequiel, al igual que a nosotros, los pastores, y a los predicadores, los que predican la palabra de Dios. El Señor le dice, tranquilo, no te canses, no desistas, no abandones por la actitud, el comportamiento y la respuesta del pueblo. No abandones porque tal o cual persona no avanza en su vida espiritual. No abandones porque tú lo ves, quizás predicamos y exponemos la palabra de Dios y esa persona nunca avanza. No hay cambios. Siempre está igual. El Señor dice, no abandones. No desistas porque ese hermano o esa hermana siempre tropiezan con la misma piedra. Porque siguen y siguen. El Señor dice, no te sueltes de mi mano porque le has hablado e invitado quizás a la iglesia tantas veces, familia, a tus amigos, a tus vecinos y compañeros, y ellos no quieren escuchar, no quieren venir. Entiende que cuando se cumpla lo que yo me he propuesto hacer y que han escuchado por medio de tus palabras, entonces sabrán que hubo un profeta. Hubo un mensajero que les hizo saber las noticias, pero las rechazaron. Recuerda, Ezequiel, le dice el Señor, tú les amonestaste, pero ellos no se apercibieron. Tú habrás librado tu alma, ellos recibirán el castigo. Al impío, recuerdan que les enseñaba lo que significa la palabra impío, al no santo, al incrédulo, que se le anunció la buena noticia y rechazó, sufrirá el castigo por solo ser espectador. Quizás tú todavía no tienes al Señor y te conectas a cada reunión y escuchas el mensaje de Dios, pero solo eres un espectador. Sufrirás el castigo de Dios. Y al creyente que se le amonestó respecto de la verdad de Dios, respecto de su voluntad, y solo fue un espectador, sufrirá en la presencia del Señor gran vergüenza y pérdida. No seamos como aquellos israelitas que pretendían obtener una bendición de Dios por medio de sus espectadores. No seamos como aquellos israelitas que solo concurrían, asistían, oían la palabra, pero nunca la ponían por obra. ¿Quién eres tú? Pregúntate, ¿quién eres tú? ¿Eres un gran espectador? ¿O no solo eres un espectador, sino también un participante
de la verdad de Dios. Quizás digas, pastor, ¿y cómo sé si soy un espectador? Bien, pregúntate, ¿cuánto hace que asistes a la iglesia? ¿Cuánto hace que escuchas la palabra de Dios? Y mira cuánto de eso has puesto en práctica. ¿Has entendido? ¿Quieres saber si eres un espectador? ¿Cuántos años llevas en el camino del Señor? ¿Cuántos mensajes llevas escuchados? ¿Cuánto has puesto en práctica de todo lo que has escuchado? Para no irme demasiado atrás, te voy a preguntar, ¿estás cumpliendo la gran comisión? ¿La comisión de Dios? ¿El ser atalaya? Ese es el mensaje de la semana pasada, ¿lo recuerdan? Ezequiel 33, del 1 al 20. La pregunta es, ¿a cuánto hablaste de Cristo? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios en esta semana, en oración, que te abra puertas para darle a conocer? Si no has movido ni un pelo para poner en práctica el mensaje de la semana pasada, ahora, ¿has trabajado, pensado, reflexionado desde el jueves hasta hoy quizás en tu amor y lealtad a Dios? Ese fue el mensaje del jueves. Amor y lealtad a Dios. ¿Has pensado en eso? Si le estás amando como corresponde, si le estás siendo leal, o le estás siendo más leal al mundo, estás amando y siéndole leal al mundo. ¿Sigues procurando ser el centro, llevar la gloria de todas las cosas? ¿O estás trabajando para que en todo lo que Dios haga en ti, Él sea glorificado? Este fue el mensaje del otro jueves anterior. ¿Te estás ocupando en vivir una vida más cerca de Jesús para conocer y vivir en su voluntad? Estos son los mensajes de este último mes, hermano. Mensajes que Dios tenía para ti. Ahora tú puedes ser un incrédulo y decir, no, ¿cómo sabemos que eso es lo que Dios tenía para ti? Es que si tú te congregas aquí, es el mensaje que Dios quería que tú escuches. Si nada de esto estás aplicando en tu vida, si nada has hecho, si nada has cambiado, entonces claramente, escucha bien, eres un gran espectador, un excelente espectador. Recuerda, el poder de la sangre de Cristo no se limita a solo espectadores. Dios no derramó su sangre para ganar un montón de espectadores, sino participantes. Dios quiere que escuches, pero que también hagas. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias Señor por la exhortación y la enseñanza a mi vida. Señor, sigue moldeándome y dándome el crecimiento que necesito, a tu vez usándome para poder transmitir tus verdades a tu pueblo. Dios, pido que nos ayudes a no ser como el pueblo de Israel. Ayúdanos a escuchar tu palabra con deseo, pero también a ser participantes. Ayúdanos a vivir, a tomarla, a ser participantes activos en tu obra, en lo que tú nos mandas. Por favor, Señor, levántanos, despiértanos, Señor. Avívanos para vivir para tu gloria. Por favor, te lo pido. En el precioso nombre de Jesús. Amén.
Bueno, amados hermanos, espero que hayan podido escuchar bien el mensaje, lo hayan podido comprender, espero haber sido claro a la hora de explicarlo. Hay un versículo que me gustó mucho, que se leyó justamente hoy, en la lectura, Salmo 85, versículo 8, dice de esta manera: escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz al pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Voy a escuchar, el Señor dice, pero lo voy a tomar, me voy a apropiar de esa verdad de Dios, para que no nos volvamos a la locura. Necesitamos apropiarnos. Si tú solamente escuchas la palabra de Dios, si tú eres un espectador, debes entender que eso no te librará de la locura. Eso no te librará de que te desvíes de los caminos de Dios. El escuchar la palabra de Dios no te librará de eso. Debes escucharla y apropiarte de ella. Cuando nos apropiamos de ella, recibimos el crecimiento, la fortaleza. El Señor empieza a trabajar y a moldear nuestras vidas para que nuestras vidas no se desvíen a la locura. Aquellos israelitas escuchaban mucho la palabra de Dios, pero se habían apartado a la locura claramente. Así que espero que el mensaje haya sido claro y espero que desde ahora más nos ocupemos, cada uno de nosotros, en nuestras propias vidas, en vivir más para el Señor, en poner en práctica la verdad de Dios. Trabajemos, hermanos, trabaja en tu vida, invierte en tu vida. No pretendas recibir bendiciones, no pretendas apropiarte de algo que solo da a los que son fieles y viven la palabra del Señor.